Amados y amadas, nuevamente a tu canal, el canal de Cristo Viene. Es un placer para mí hoy nuevamente estar laborando para ti y comunicándome contigo para conversar acerca de aquellas cosas que el Señor tiene para nosotros en función de nuestra salvación. Así que bienvenidos y bienvenidas. Te invito a que oremos para pedir la unción del Espíritu Santo en este momento. Querido y amantísimo Consolador, gloria a tu nombre, Señor. Nuevamente, con humildad te suplicamos la unción para esta hora, para ser iluminados, para que tengamos el poder de discernimiento, para que quebrantes nuestros corazones sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que tus alas estén desplegadas sobre todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan. Y, Señor, te rogamos que quebrantes cada corazón, que alejes al enemigo de cada uno de nosotros, que le reprendas a fin de que nuestra atención pueda estar centrada en ti, Señor querido. Gracias por escucharnos en esta hora. Gracias por estar siempre pendiente de nosotros, por tenernos en tu noticia, Señor amado. En tu nombre, querido Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. Bien, mis amados, hoy quiero hablarles acerca del espiritismo. Nuevamente, ¿por qué el espiritismo? Mis amados, porque esa es la herramienta que Satanás ha utilizado a lo largo de la historia de este mundo, comenzando desde el Edén. Y ahora que estamos en la parte final del conflicto, ahora que el mundo entra en un proceso revolucionario, tomando esa expresión tal vez equivocada, pero recordando pues que revolución es todo aquello que revuelve, recordando que vivimos actualmente en una Babilonia mundial donde todo es confusión, donde hay filosofías, creencias, teorías, etcétera, que se apartan de la Biblia, que se apartan de la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de teorías que se apartan de la voluntad de Dios, recordamos pues que en la segunda mitad del siglo XIX surge la teoría de Darwin, que el hombre aparece en la Tierra tras un proceso evolutivo. Esa fue una de las apostasías de la segunda mitad del siglo XIX. La segunda apostasía de ese mismo tiempo es el surgimiento del espiritismo moderno, es decir, el pentecostalismo. También recordamos que en ese mismo periodo surge el demonio del abismo que nos menciona el libro de Apocalipsis, el ángel que sube del abismo, el cual es el ateísmo, que podemos calificar también como el comunismo, surge allí en esa segunda mitad del siglo XIX también. Los golpes misteriosos que se originaron en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en la segunda mitad del siglo XIX. Total que es importante que nosotros como cristianos tengamos un claro concepto y conocimiento acerca de esta herramienta satánica, la cual el enemigo utiliza para engañar a todos los cristianos. Y para confirmar ese hecho, te invito a buscar en el libro de Primera de Juan. Vamos a buscar en la Biblia. Vamos a buscar en la Biblia, allí en el libro de Primera de Juan. A ver qué nos dice el apóstol. Primera de Juan, capítulo 4,
versículo 1. Mira cómo dice el apóstol: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, San Juan nos está alertando desde el siglo I de nuestra era, mi hermano y hermana. Nos alerta contra el espiritismo. Amados, probad los espíritus, porque no todos provienen de Dios. Y desde ahora hay muchos que andan por el mundo, muchos falsos profetas que andan por el mundo. Propiamente dicho, mi hermano, profetas son aquellos que están en las Sagradas Escrituras. Si no está en las Sagradas Escrituras, dude de ese profeta. O si no hay una referencia en las Sagradas Escrituras respecto a alguien en nuestro tiempo que se haga llamar profeta, tenemos que dudar de eso. Así que San Juan nos dice: examina los espíritus, porque no todos son de Dios. O sea, no toda aquella persona que se llama profeta proviene de Dios. Porque en las Escrituras también encontramos muchos pasajes donde encontramos que hubo profetas que no eran de Dios. También hubo profetas que habían sido profetas de Dios, pero que se apartaron de Dios. Un ejemplo: Balaam había sido un profeta de Dios, había trabajado con Jehová, pero Balaam, su intención, su motivación era el dinero. Balaam amaba los placeres y llegó a amar los placeres, mejor dicho, y amaba el poder, amaba el lujo, y su corazón se desvió. No quiso ser constreñido. También, ¿quién pudo haber sido en la era apostólica, por ejemplo, a comienzos del primer siglo? ¿Quién? Judas fue un falso profeta y anduvo dentro de los profetas. Entre los 12 apóstoles estuvo Judas como profeta, pero Judas fue igual que Balaam. Judas amaba el poder, Judas amaba el dinero más que a Cristo. Así que Judas no dejó que el Espíritu Santo lo constriñera, sino que entregó a su maestro. También hoy en día, mis hermanos, hay profetas que se hacen llamar cristianos, pero no son profetas de Dios, son profetas del enemigo, porque son utilizados o se dejan utilizar para engañar. Como dice San Juan, muchos profetas han salido por el mundo. Se hacen llamar cristianos, pero no lo son. Tienen una apariencia de piedad, tienen una apariencia de santidad que engaña al mundo, pero no son profetas enviados por Dios. En ese sentido, quiero leerte en un libro que se llama Maranata. Maranata, un término hebreo que significa Cristo viene. Bueno, en ese libro quiero leerte. Y dice así, pon atención: muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana. Pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. Recordamos pues que espiritismo es la creencia de que las personas siguen viviendo en un estado desencarnado, en un estado etérico después que mueren. Eso es espiritismo. También espiritismo es cualquier práctica que se desprenda de esa creencia. También es espiritismo. Así que más que en la actualidad, más que fijarnos en la primera parte de ese concepto, es decir,
que espiritismo es la creencia de que seguimos viviendo después de muertos, ¿no? Más que eso, debemos poner nuestra atención en la segunda parte de que nos refiere el diccionario Webster, que nos dice que espiritismo es cualquier práctica que se desprenda de esa creencia. ¿Cuáles serían esas prácticas? Mira, mi hermano, dentro de esas prácticas tenemos la música. La música, sí, es una práctica que está, hoy por hoy, ha permeado las fortalezas de la cristiandad. ¿Por qué digo eso? Porque el pentecostalismo ha invadido al mundo con su música rockera. El pentecostalismo ha invadido a la cristiandad con su música tradicional, folclórica de los diferentes pueblos. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú eres mexicano, bueno, entonces el pentecostalismo ha utilizado la charrería, ha utilizado los mariachis y ha utilizado las rancheras, y con esos ritmos ha preparado sus canciones dizque para alabar a nuestro Dios. En República Dominicana, los dominicanos han utilizado el merengue para convertirlo también en una forma de alabanza para nuestro Dios. En Puerto Rico han agarrado la salsa para convertirla también en una forma de alabanza a nuestro Dios. En Cuba, de la misma manera. Entonces en España posiblemente también, si hay pentecostales en España, agarrarán la forma folclórica de España para convertirla también en cantos de alabanza a nuestro Dios. Pero déjame decirte, mi amado y amada, que la música de adoración no tiene nada que ver con el folclore de ninguna nacionalidad, de ninguna cultura. Si estamos en el África, si tú agarras la forma folclórica de algún pueblo africano para convertirlo en una forma de adoración, estás equivocado. Si estás en Haití, si estás en las Antillas, si tú agarras la forma folclórica de esos pueblos para convertirlos en música de adoración, en alabanzas, estás equivocado. Eso es espiritismo, y porque Satanás navega muy bien allí, ha engañado a la cristiandad con eso. Es lamentable cómo podemos observar en los pueblos europeos cómo Satanás los ha específicamente a los cristianos de los pueblos europeos, cómo Satanás se ha introducido en ellos con la música del rock and roll, del rock pop y del rock o del pop solo. La balada pop se ha introducido en las iglesias cristianas, inclusive en la iglesia que se denomina remanente. También está allí. Lo curioso del caso es que los pastores no se dan cuenta de eso, o no quieren darse cuenta de eso, o no les interesa que esté sucediendo eso. Están divorciados de las cosas que están sucediendo en el mundo, y por ello, como están divorciados de las cosas que están sucediendo en el mundo a la luz bíblica, no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de las cosas que se están metiendo dentro de la iglesia. Y a todo le dicen amén. Los mismos pastores le dicen a esas manifestaciones musicales amén, y felicitan a los cantores o a estos pseudo cantores, porque todos ellos quieren ser artistas. Entonces los felicitan desde el púlpito. Gracias por esa alabanza. Eso no es una alabanza a nuestro Dios. Eso es una abominación a nuestro Dios. Y los hermanos engañados porque no tienen un pastor que los conduzca, que los alerte, que los instruya.
dicen amén. Por favor, hermanos, no digamos amén a todo. Instrúyete. No solamente ven a la Biblia te dice que tengas cuidado con esos espíritus musicales. El rock and roll tiene un espíritu que lo representa. La balada bachata tiene un espíritu que lo representa. El merengue, todas esas manifestaciones musicales culturales del mundo tienen espíritu que lo representan. Y nosotros le damos cabida en nuestras iglesias a esos espíritus engañadores. Y los falsos profetas, porque un pastor que no se instruye en ese sentido y deja que eso suceda en su congregación, el Señor entonces lo empezará a considerar un falso profeta. Porque el profeta es para que alerte, el profeta es para que instruya. Sí, los pastores para instruir, no para vivir de la grey, sino para que la grey viva de ellos. Es lo contrario, mis hermanos. La grey, las ovejas tienen que vivir del pastor. El pastor los lleva a aguas frescas y limpias. El pastor los lleva a pastos verdes y tiernos. Esa agua es el agua de vida, el agua que refresca el espíritu, que refresca la motivación espiritual, que refresca el conocimiento, el discernimiento, que confirma al creyente en la fe. El pasto, la palabra de vida, las sagradas escrituras, la revelación especial. Instruir a la grey no es solamente abrir la Biblia y leerle pasaje tras pasaje tras pasaje. Algunas veces se leen pasajes y no se les da la aplicación correcta para el tiempo en que vivimos. Nos da miedo hablar del falso profeta. Nos da miedo hablar de la bestia, del sistema católico. Nos da miedo decir eso en las iglesias. Nos da miedo decirle a las iglesias que no nos involucremos con los cultos paganos, con sus carnavales, con sus festivales, con su culto a la Navidad. Los pastores les encanta la Navidad y no quieren alertar a los hermanos acerca de eso. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a estar en ese vaivén? Como dijo el profeta Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos naciones? Si Jehová es Dios, síguele. Pero si tú quieres seguir a Mamón, sigue a Mamón, pero no te quedes en la iglesia, porque en un momento dado el mismo Espíritu Santo te va a sacar de la iglesia, porque por eso es el zarandeo. Por eso es el zarandeo. A los hermanos y hermanas que se dedican a la música o que quieren dedicarse al canto para Dios, hay parámetros para eso en las Sagradas Escrituras. Cómo debe ser su vestimenta, porque la vestimenta testifica de quién eres y a quién adoras y a quién alabas. Tu canto testifica si estás adorando al verdadero Dios o si estás adorando al enemigo de Dios, al imitador de Dios. Debe instruirse a los jóvenes y adultos con respecto a la música. Debe instruirse a todos con respecto a cómo Satanás está introducido en las iglesias cristianas a través de la música pentecostal, a través de la música carismática. Por eso se llama carismático, porque está bien disfrazado, bien organizada esta mentira, este engaño. Entonces, tenemos que prepararnos en ese sentido. Como dije hace un momento, no es suficiente con leer la Biblia, hay que discernirla y después aplicarla. Si no la aplicamos, la enseñanza no ha servido de nada. Algunas veces queremos aplicarla tratando de no herir sentimientos, de no herir susceptibilidades. No, hermano, así no fue. Si el profeta Elías no hubiese herido susceptibilidades, no hubiese
surtido efectos de arrepentimientos en el pueblo. Si San Juan Bautista no hubiese herido susceptibilidades, no habría surtido efectos de arrepentimientos antes que apareciese Jesús. Si Esteban el diácono se hubiese preocupado por no herir susceptibilidades, Saulo no se hubiese arrepentido. Asimismo sucede si Isaías, el profeta, hubiese estado preocupado en no herir susceptibilidades, el rey Manasés no se habría arrepentido. Hermanos, estamos equivocados. Y eso se llama apostasía omega, que se desprende de la apostasía alfa. Eso sucedió en la segunda mitad del siglo XIX y está sucediendo en nuestro tiempo y se llama apostasía omega. Debemos tener cuidado con eso. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo este libro, que me parece muy interesante. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Nota esto, mi hermano. Irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal. ¿Qué significa eso cuando aplicamos ese párrafo a la música? Venimos del mundo gozándonos o divirtiéndonos con los boleros rancheros, con los boleros o baladas pop, con el baile rock, con las otras manifestaciones de bailes y de danzas, y creemos que así es que debemos adorar. Una costumbre del mundo la queremos imponer en la iglesia, la queremos imponer en la cristiandad. Y no es solamente que queremos, sino que lo hemos hecho, y no surge nadie aparentemente que se oponga a esa intención malsana de adoración extraña en nuestros círculos cristianos. Entonces, nuestro corazón carnal, ¿verdad? Como dice, las vallas impuestas al corazón carnal. La ley de los 10 mandamientos es una valla espiritual que Dios colocó para sujetar a nuestro corazón carnal, para transformar a ese corazón carnal. Y cuando nosotros damos cabida a esas tendencias, a hacer caso omiso a las palabras del espíritu de profecía, entonces el hombre carnal se sobrepone al hombre espiritual, y entonces dejamos de discernir qué es profano y qué es sagrado. Entonces creemos que lo que estamos haciendo está bien. Y lo peor del caso es que cuando oramos le decimos al Señor que acepte esa ofrenda. Eso es irónico. Fíjate como dice: y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Entonces, el hecho de querer llamar algo que es profano, llamarlo cristiano, o tratar de confirmar que eso profano ha sido cristianizado o que es para la alabanza de nuestro Dios,
Ya creemos que es así. Un error no se convierte en verdad, mi hermano, por muchas repeticiones que se les haga. El error sigue siendo error. Herejía sigue siendo herejía. Por más que tú la pregones y la quieras mostrar como verdad, ella no se convierte en verdad por eso. Sigue siendo error, sigue siendo herejía. Y nos sigue diciendo este libro: los predicadores populares no pueden resistir con éxito al espiritismo. No tienen nada con qué proteger a sus rebaños de su influencia nefasta. Gran parte de los tristes resultados del espiritismo recaerá sobre los ministros de esta época, porque han pisoteado la verdad y preferido las fábulas. Y aquí, cuando en este libro se menciona a pastores, no se está diciendo solamente o refiriendo solamente a los pastores pentecostales o a los pastores bautistas o a los pastores de los testigos o a los metodistas o los anglicanos, a todos los pastores, sin excepción. Y más atrás nos decía de los pastores populares. Pastores populares no son solamente los que aparecen con sus shows en la televisión o en las redes sociales. No, también se refiere a aquellos ministros que laboran en un templo específico sin ser muy famoso o sin ser famoso. También se refiere a eso. También se refiere a aquellos ministros que pregonan que pertenecen al pueblo de Dios del último tiempo. También se refieren a ellos. ¿Por qué? Porque tratan de exponer prédicas popular dentro de su congregación. Todo el mundo debe quedar contento y conforme. No toques ningún nervio doctrinal. No toques no expongan ningún tema neurálgico dentro de nosotros, porque no queremos ser estorbados. Queremos sentirnos cómodos. Estamos tibiecitos, estamos calientitos. No queremos nada que sea caliente, ni nada que sea frío. Frío significa estás perdido. Caliente significa ya estoy incómodo. Tibiecito es más sabroso. Yo quiero que tú me hables palabras tibias para mantenerme tibiecito. Y los pastores entonces no esgrimen la palabra como debe ser, como la espada de doble filo que quebranta el alma, que investiga la profundidad del ser. No, porque posiblemente los feligreses se me vayan y yo estoy preocupado por mi puesto y ese puesto me garantiza un bienestar económico, poco o mucho. Los diezmos no van a fluir, las ofrendas tampoco, y posiblemente lleguen a quejarse y me pidan que ponga el cargo a la orden. Eso significa despido indirecto. No, yo no puedo arriesgarme a eso. Hermanos, por favor, es hora de despertar. El Señor ha prometido que ningún ministro quedará sin alimento, sin ropa, sin techo, porque predique la verdad. El Señor todo lo contrario te dice: sé mi atalaya, sé mi centinela, toca la trompeta, como dice Isaías, ¿verdad? Toca la trompeta. Y el Señor te garantiza: no he visto justo que mendigue pan, ni su simiente. El Señor te garantiza eso. Entonces, ¿por qué no hemos de hacer sonar la trompeta con un sonido claro? Debemos hacerlo. Demostramos que amamos a nuestras ovejas cuando el sonido que emitimos a través de nuestra trompeta es clara, es claro.
Claro significa exponer la verdad tal cual es, alertar a nuestra iglesia acerca del espiritismo, de los 10.000 rostros que presenta el espiritismo en el mundo y cómo cualquiera de esos 10.000 rostros se nos puede estar colando dentro de la iglesia sin darnos cuenta. Por eso es que el Señor tiene un mensaje específico para los pastores en este tiempo. Y para confirmar eso, quiero invitarte a buscar en el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 2 y 3, 1, 2 y 3, fíjate, cuando el Señor comienza su mensaje de alerta a las iglesias. Te voy a poner un solo ejemplo de las 7 iglesias. Cómo comienza Cristo, cómo comienza el Espíritu Santo hablando con la iglesia. Nota, escribe al ángel de la iglesia, en este caso al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Voy a hablar solamente del primer texto, porque los otros textos es para otro estudio. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Cuál es el ángel de la iglesia, hermano? ¿Cuál es el ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia es en un gremio de la cristiandad, es el presidente de la conferencia general, o es la conferencia general. Ese es el ángel de la iglesia. En términos generales, en términos mundial, el jefe de 1000, ese es el ángel de la iglesia, el jefe de 1000. Recordamos que en la antigüedad el Señor, a través de Jetro, el suegro de Moisés, aconsejó a Moisés que dividiera el pueblo en 4 compañías, por ejemplo, ¿verdad? En jefes de 10, jefes de 50, jefes de 100 y jefes de 1000. Repito, jefes de 10, de 50, de 100 y jefes de 1000. Ordenó a la nación entera en 4 compañías también, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este, 3 tribus al oeste. El Señor es un Dios de orden. Y en el libro de Ezequiel, las 4 ruedas que están allí, que representan la organización del Dios verdadero en su pueblo y en el universo, también es específico en ese sentido. Que, mis hermanos, el ángel de la iglesia es el jefe de 1000. El ángel de la iglesia es el jefe de 100. El ángel de la iglesia es el jefe de 50. El jefe de iglesia es el jefe de 10. En términos general, el ángel de la iglesia es el ministerio pastoral de la iglesia. Entonces el Señor se remite primero al ángel de la iglesia, al ministerio, al cuerpo pastoral, antes de hablar con la iglesia, que somos los creyentes. La iglesia no es una organización como la iglesia católica, que cuando ellos hablan de la iglesia se refieren a la organización. No, nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo de creyentes. La organización no es la iglesia. La organización forma parte de la iglesia, pero no es la iglesia en sí. La iglesia somos los creyentes. Y el Señor, cuando envía un mensaje a la iglesia, lo hace a través del cuerpo pastoral. Y Él le dice, escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso. Y el otro dice, escribe al ángel que está en la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel que está en la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel que está en la iglesia de Sardis. Escribe al ángel que está en la iglesia de la Odisea. Nosotros estamos en la 7ª iglesia. Estamos en la Odisea. Escribe al ángel que está en la Odisea.
He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, después de recordarle al cuerpo pastoral de la iglesia en la Odisea, de recordarles que ellos están sirviendo al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y de la tierra, al Dios que tiene un sello. Les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mis hermanos, el Señor no le está diciendo en estos primeros textos, no le está diciendo a la iglesia que es fría o caliente, no, le está diciendo que el cuerpo pastoral es tibio. ¿Quién es tibio primero? Al cuerpo pastoral, y por eso la iglesia es tibia, por causa del cuerpo pastoral. Muy claro no lo puede decir: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Allí el Señor pone de manifiesto su indignación con el cuerpo pastoral, porque el cuerpo pastoral no está haciendo su labor como debe hacerla. Entonces el Señor dice: te vomitaré de mi boca. Y se lo dice es como una alerta. No es un decreto, es una alerta. Te vomitaré de mi boca porque eres tibio. Ojalá fueses frío, porque si fueses frío hay oportunidad de que te calientes. Hay oportunidad de que te salves. Pero tampoco eres caliente, o sea que estás perdido. Eres tibio, estás perdido. Como se dice algunas veces por allí, medio salvo, hermanos, es perdido. Medio salvo es perdido. Medio perdido se salvó. Casi se pierde, pero medio salvo es perdido total. De manera que la tibieza del cuerpo pastoral lo llevará a ser vomitado. Entonces, como pastores de la iglesia, no podemos esperar que el Señor nos vomite, que el Señor mantenga ese desagrado en contra nuestra, de los líderes de la iglesia. No, porque el Señor, cuando aparezca en las nubes de los cielos, nos va a pedir cuenta al cuerpo ministerial primero, y después pedirá cuentas a la iglesia. Así como pidió cuentas a Adán en el Edén primero, y después pide cuenta a la serpiente y a Eva, así mismo va a suceder. Él le va a pedir cuenta al cuerpo ministerial primero. ¿Qué hicieron con la grey? De manera pues que el Señor nuestro Dios nos termina diciendo en esta iglesia: porque tú dices que soy rico y me he enriquecido. Porque tú dices: yo soy pastor, yo me lo sé todo. Es triste ver cómo hay pastores que no estudian la palabra, que hay pastores que se presentan a exponer un tema sin haber preparado un tema que constriña, que quebrante, que motive a la grey a seguir adelante, que motive a la grey a entregar su vida si se la piden, sino solamente temas o sermones o predicaciones que mantiene a la gente adormecida, que mantiene a sus ovejas adormecidas. Tú dices que soy rico, yo soy pastor. Allí es donde radica tu riqueza, hermano. Y me he enriquecido. Me he enriquecido. ¿En qué me he enriquecido? En que yo estoy pues en mi congregación y tal vez en otras tantas congregaciones tengo mucha influencia, ¿verdad? Causa mucha admiración por el hecho de llamarme pastor. Hermano, el calificativo de pastor significa buscador de pastos. ¿Y para quién va a buscar pastos? Para la oveja. Si el pastor es un servidor de la oveja, no es al revés. No es la oveja la que es servidora del pastor, sino
el pastor es el servidor de la oveja. ¿Y en qué sentido la va a servir? Llevándola a buenos pastos, enseñándole la palabra como es, manteniéndola a salvo de los lobos, del peligro, dándole agua de vida, llenándola de Espíritu Santo continuamente. Esa es la labor del pastor. No estar cuidando su cargo. No, esa no es la labor del pastor. Eso sería un asalariado. Y si de ninguna cosa tengo necesidad y no sabe que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego, desnudo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿A quién se lo está diciendo? Al ángel de la iglesia. Sé celoso, vuelve a tener celo cristiano. Y arrepiéntete de esa mala obra que estás haciendo. Comienza a hacer las obras que son. Haz tu trabajo como debe ser, como tienes que hacerlo, para que no seas un asalariado, para que no seas un salteador de paredes o de talanqueras que quiera llevarse la oveja. Así dice el Señor. Sé celoso y arrepiente. Compra colirio, significa aprende nuevamente a tener discernimiento espiritual para que sepas diferenciar entre lo que es profano y lo que es sagrado y puedas alertar a tu grey. No seas como algún pastor que anda por allí diciendo que es pro Navidad, es pro espiritista, hermano, por favor. No, esas expresiones no corresponden a un pastor en este tiempo, ni en ningún tiempo, pero mucho menos en este, cuando el espiritismo ha contaminado, ha permeado todas las sociedades en todos los aspectos. Y quiero compartir contigo entonces este último párrafo. Por el momento, Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Ya a mí no me preocuparía tanto lo del mundo, que el mundo ya prácticamente ha decidido. El mundo no quiere nada con Dios. El mundo quiere entrar a la salvación, como se lo dice las iglesias cristianas o las iglesias orientales. Cuando te mueres te vas para el cielo. Eso es lo que el mundo quiere escuchar. Pero se supone que tú y yo, que somos cristianos, sabemos que vamos a entrar a la salvación no por ese medio, es por otro medio, por el medio que dice Jesucristo, a través de la resurrección. Y para resucitar tenemos que al resucitar tenemos que ser transformados en abrir y cerrar de ojos. Pero para ser transformados en ese abrir y cerrar de ojos tenemos que cumplir una serie de requisitos mientras estemos en el cuerpo, como dice San Pablo. Tenemos que vivir en santificación. Y la santificación tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento. Satanás entonces se ha preparado desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco Satanás ha preparado el camino hacia el espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios. Hermanos, esto se escribió hace 150 años aproximadamente. Cuando la pluma que escribió esta oración donde dice, hasta ahora no ha logrado alcanzar sus designios. Hermano, eso se escribió hace 150 años atrás. Lo que quiere decir que 150 años después sí lo ha logrado. Satanás ha logrado su propósito: contaminarnos con el espiritismo, rodearnos con el espiritismo. Pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin.
El profeta dice, y vi 3 espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonio que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 16. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Jehová y la fe en su palabra, se verán envueltos en este engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra en las 7 postreras plagas. Hermano, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Este adormecimiento que hay en el pueblo de Jehová indica que el tiempo es mucho más peligroso de lo que percibimos. Por lo tanto, debemos estar alertas a lo que sucede a nuestro alrededor, alertas a lo que sucede en el pentecostalismo, en el movimiento carismático, en los movimientos protestantes, en los movimientos que hace el papado, en los movimientos que hacen los musulmanes, en los movimientos que hace el capitalismo, en los movimientos que hace el comunismo. Tenemos que estar atentos a todos esos movimientos, porque cada uno de sus movimientos nos confirma cuán lejos o cuán cerca está Jesucristo de nosotros. Cada uno de esos movimientos nos alerta o nos confirma lo que nos ha anunciado el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. Y además de eso, tenemos que estar alerta a los movimientos de la moda, a los movimientos de la tecnología, a los movimientos de la música, a los movimientos de las diferentes formas de oratoria que existen, a los movimientos de las diferentes formas de la parapsicología, a los diferentes movimientos de las formas que presenta la psicología. Hermanos, tenemos que estar pendientes de todo lo que nos rodea, de los diferentes cultos. Cuando me refiero a cultos no me estoy refiriendo a las denominaciones, sino a los diferentes cultos que están o que subyacen en cada denominación, para no caer en ese error, para no ser entrampados por los engaños de Satanás. Y me hago eco de aquella expresión que escuché recientemente: puedes haber vivido en la iglesia 10 años, 20 años, 50, 60, 70 años, pero si no sacaste el culto pagano en el cual tú has vivido, aún sabiendo la verdad, hermano, tu caso lo tiene el Señor Jesús. Pero la Biblia te dice cuáles son los parámetros. No podemos entrar a la tierra nueva con conceptos paganos, idolátricos en nuestras vidas, porque esos mismos conceptos con los cuales morimos, vamos a resucitar. El que murió creyendo y siendo pro Navidad va a resucitar con esa motivación y con esa intención. Y a la tierra nueva no va a haber arbolito de Navidad, ni va a haber San Nicolás o Santa Claus, no va a haber eso. Si tú te mueres con esa motivación y con esa inclinación vas a resucitar. Y si resucitas con eso, no vas a ser transformado. No vas a entrar a la vida eterna. Si morimos con esa motivación de querer seguir cantando rock pop, revestidos de cristianismo en la iglesia, pues con esa motivación de rock pop voy a resucitar y el Señor no me va a dar la vida eterna, porque en la tierra nueva no va a haber rock pop cristiano, no van a haber mimos, no van a haber teatros, no van a haber danzas. No, hermano, en la tierra nueva eso no va a existir, porque esos son conceptos paganos. Así que
el Señor dice, conozco tus obras. Primero a los pastores y después en forma particular a cada miembro de la iglesia. Yo conozco tus obras, conozco tus motivaciones, conozco tus hierros, conozco tus victorias, que no son tuyas, las que has tenido son mías, porque las victorias que has tenido las he hecho yo casi obligándote. Y recordamos que el Señor no obliga a nadie, todo hay que hacerlo voluntariamente, porque voluntariamente es que surge en nosotros la transformación de nuestro carácter, de nuestro ser. Entonces, hermanos, compremos oro afinado, vamos a ungir nuestros ojos con colirio para que podamos ver claramente y no nos engañemos más. Que el Señor te bendiga en esta mañana, mi amado y amada. Y recuerda, el conflicto va en aumento progresivo. El conflicto va a llegar a su parte álgida y tenemos que prepararnos para ese momento culminante de la persecución que se va a desatar en este mundo. El pueblo de Dios y el pueblo del enemigo. La marca de la bestia, el sello del Dios vivo. Dos pueblos, he dicho esto en otras ocasiones. Dos pueblos, dos distintivos, una marca, un sello. Debemos procurar que nosotros no estemos en el pueblo de Babilonia, ni en el pueblo de las hijas de Babilonia. No, ni en Babilonia, ni con las hijas de Babilonia, ni con la ramera, ni con la gran ramera, ni con las hijas de ella. Debemos renunciar a todo eso que nos está atando a las rameras y consolidar nuestro pacto con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor te bendiga en esta mañana, mi hermana y hermano. Vamos a orar. Querido Dios, gloria a tu nombre, Señor Jehová, porque cada día nos das la oportunidad de confirmar nuestro pacto contigo. Gracias, querido Consolador, porque iluminas nuestra mente, porque batallas fieramente para que la luz pueda entrar en nuestras mentes, porque batallas para quebrantar nuestros corazones a fin de que tomemos la decisión de vivir para ti y de negarnos o renunciar a cualquier hilo que nos una con Babilonia. Gracias por esa labor tuya, Señor. Gracias, Señor Jesús, por interceder por nosotros y porque la puerta aún permanece abierta, la puerta de la gracia, pero ya tú nos has alertado que esa puerta está próxima a cerrarse. Ya tú falta poco para que digas consumado es y ya no habrá tiempo de arrepentimiento, ya no habrá tiempo de convertirse, ya no habrá tiempo de hacer pacto. El tiempo es ahora y ahorita. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre agradecemos estas bendiciones. Amén. El Señor te bendiga, mi hermano y hermana. Y te dejo allí un canto especial para que glorifiquemos al nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Un abrazo. Aunque anochece y amaga el turbión, en él confío, su brazo me guarda, hijo soy de su eternal redención. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre.
escondo allí mientras pase mi afán, y el protección contra el fiero enemigo, paz y salud me proporcionará. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién él podrá apartarme? Bajo su sola siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Salvo